el famoso término, los tibios. ¿Qué va a pasar con los tibios? Ok, bueno, hoy le vamos a dar una connotación, creo que algo diferente al mensaje como tal. A ver, contextualicemos un poquito lo que pasa en la Odisea. La Odisea tenía algunas características bien interesantes como ciudad, y vaya tomando nota porque necesito que entienda bien, porque todo lo que la Odisea era nos lleva al término utilizado por Jesús. Número uno, era una ciudad era la ciudad quizás más rica económicamente hablando, más que Pérgamo y que Éfeso, que eran ciudades muy fuertes, capitales. Más que estas dos era la Odisea, porque la Odisea era la ciudad donde estaban los bancos, era una ciudad de bancarios, y era una ciudad donde se tejía, la famosa túnica o las mejores túnicas, los tejidos de las túnicas eran hechos o construidos, fabricados en la Odisea, y estaba ubicada en un lugar, en un punto donde tenía que ver mucho con el comercio. Es más, dato interesante, ellos no construyeron la ciudad pensando en los recursos naturales, cosa importantísima en la fecha. Antes se construían las ciudades de acuerdo a los recursos naturales, si había agua, si la tierra era buena para sembrar, ahí construían la ciudad. La Odisea no fue construida pensando en los recursos naturales, la Odisea fue construida pensando en el comercio, o sea que era un punto importante, algo así como la Gran Manzana hoy día, un lugar donde vivía la gente más adinerada, un lugar donde encontraban los mejores recursos como ciudad, un lugar como, no sé, la Miami de hoy, un lugar donde probablemente vivían los ricos y los famosos. Esa era la Odisea. Ahora, digo esto porque como ellos no habían construido la ciudad pensando en los recursos económicos, escuche este dato por favor, no tenían agua cerca, no había agua, y la agua es indispensable. Entonces, lo que ellos hicieron, escucha esto, fue que ellos decidieron buscaron una naciente de agua y decidieron trasladar esa agua vía acueductos hasta la ciudad. Ahora escuche, esta agua, como era en una zona desértica, cuando salía muy, muy caliente, pero la tenían que trasladar prácticamente 10 kilómetros. No tengo un punto de referencia, pero creo que 10 kilómetros pueden haber de aquí al aeropuerto, una cosa así, más o menos, la entrada al aeropuerto. Entonces, ellos trasladaban el agua por estos acueductos, y cuando el agua llegaba a la ciudad, el agua no llegaba caliente, llegaba tibia. Entonces este mensaje o esta analogía que Jesús usa para la iglesia tiene que ver con un contexto histórico que estaba viviendo la ciudad. No en vano fue que él utilizó este término de tibieza, por así decirlo. No en vano fue, había un porqué. Ellos trasladaban el agua, insisto, por casi 10 kilómetros, y esta agua llegaba tibia. Quizás la mejor manera de ejemplificar el problema que estaba viviendo la iglesia, ojo, la iglesia, porque recuerde que son mensajes a iglesias constituidas, fue a través del término tibiandad, porque el agua llegaba tibia, un recurso importantísimo. No tengo la menor idea cómo la repartían, no tengo la menor idea cómo trasladaban el agua, los cántaros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí sé o hace referencia es que el agua no llegaba tan caliente como salía en la naciente, sino que 10 kilómetros, durante el lapso de los 10 kilómetros, llegaba tibia. Dígale a la persona que tiene al lado suyo, el agua llegaba tibia. El pastor Alan, en el mensaje que él nos bendice, en el primero que lo hizo a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso hace referencia a algo bien interesante, y es que la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor.
Este primer amor que todos sentimos, el primer amor cuando llegamos a Cristo, cuando vamos a nuestro encuentro. Esta iglesia había perdido el primer amor, se había olvidado de aquel tiempo de amores con el Señor. Quiero contarles algo que creo que en la iglesia nunca he contado, una experiencia que tuve. Yo conocí al Señor en un centro de rehabilitación para adictos a la droga. Después les cuento en detalle el testimonio como tal. La cosa es que yo llego ahí porque yo era adicto a la droga, yo utilizaba crack. Y llego ahí muy joven, muy joven. Y yo el primer día hice un negocio con Dios. Los que me conocen saben que yo soy muy práctico, 2 por 2, 4, lo que no sirve que no estorbe. Entonces, para mí fue tan simple como, si meto a Dios en la ecuación, yo salgo de este problema. Y el día uno que llegué, un jueves, me fui a lo que ellos denominaban un culto. Yo venía a la calle, un contexto totalmente complicadísimo. Llego y me encuentro en un lugar donde hay un montón de gente con problemas de drogadicción, con problemas legales, etcétera, 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 y me recetan culto. Y me voy para el culto. Y ese día yo me fui para el frente y le dije: Señor, yo estoy mal, pero yo quiero hacer un negocio contigo. Si tú me devuelves mi familia, la confianza y la capacidad de vivir que ya he perdido, yo nunca voy a volver a utilizar drogas. Y pude escuchar la voz de Dios fuerte, me dijo: listo, trato hecho. Entonces yo decidí meter a Dios en mi proceso. Entonces yo me volví muy bíblico, tal vez es el término adecuado. Quienes me conocen saben que me encanta leer, me gusta mucho leer. Entonces me conseguí una Biblia de esas que habían en las bancas de las iglesitas, y empecé a leer la Biblia, y leía la Biblia, y leía la Biblia, y leía la Biblia. Empecé a leer la Biblia. Ahora, este hecho no sé si llamó la atención de uno de los tenientes o capitanes del Ejército de Salvación, y un día me hace una propuesta. Él llega a ella y me dice: Carlos, hay algo que se llama rally bíblico, que es un circuito de competencia bíblica a lo largo de todas las iglesias del Ejército de Salvación del país. Como el Ejército de Salvación, centro modelo, el lugar donde nosotros estábamos, lo que habíamos era un reguero de artistas, nunca participaban. Cuando ella me ve con la Biblia me dice: ¿por qué no le entra el asunto? ¿Cuál es el primer reto? El primer reto era lograr convencer a esas estrellas de Hollywood a que leyeran la Biblia. Pero yo estaba enamorado de Dios, estaba muy enamorado de Dios. Entonces me di a la tarea de convencerlos. ¿Ustedes vieron la película Armagedón alguna vez? ¿Sí vieron la película Armagedón? ¿Recuerdan a Bruce Willis reclutando el equipo que va a rescatar? Una cosa así, para que entiendan una cosa así. Me fui al donde estaba el de la chanchera, me fui al de la lavandería, y los empecé a convencer a todos. La cosa es que hicimos el grupo, y le dije: ok, vamos a meternos en la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Yo estaba enamorado del Señor, eran mis tiempos de amores. Entonces imagínense en esto. Yo no sé si esto va a salir en el canal de la iglesia, pero entiéndame, porque tengo que contarlo cómo sucedió. Era así, literalmente era así. Era: listo, usted su Biblia, usted su Biblia, usted su Biblia, usted su Biblia. Yo con cero conocimiento bíblico, pero medio dirigía la cosa. Uno se portaba mal, otro hablaba malas palabras, otro con un cigarro en la boca. A ver, busquemos a Mateo. Sí, no estamos... De verdad. Busquemos a Mateo. Nos daban una especie de extractos con los que íbamos a competir. Llegamos a la primera competencia. ¿Y qué pasó? Es que imagínense llegar a otra iglesia del circuito, todas las iglesias, muchachos de iglesia 100%, cuando, oigan, tenían que pedir permiso para podernos sacar, porque algunos de nosotros teníamos problemas legales, entonces no podíamos salir. No sé si me están entendiendo el contexto de lo que está sucediendo. Llegamos a un lugar donde solo hay gente cristiana a competir, y se bajan aquellos tipos a competir Biblia. ¿Qué pasó?
ganamos la primera competencia. Espera, es que no termina la historia. Era por eliminación. Conforme ibas ganando, ibas avanzando. Estamos hablando de un circuito a lo largo de todas las iglesias del país, claro, donde yo les dije a ellos que para poder competir, lo bonito del asunto era que nos sacaban del lugar, todos dijeron que sí. Y no solamente eso, sino que en el circuito, un día la sede iba a ser el centro modelo. Entonces iban a llegar todas las iglesias a competir ese día a donde estábamos nosotros. Empezamos a ganar una iglesia, otra iglesia. Yo no sé si era que les daba miedo que les ganáramos y que nos ganaran, pero empezamos a ganar. Aquello se convirtió en un boom, porque ¿cómo era posible que un rejuntado de 5 personas de la calle, adictos a la droga, con problemas legales, les podían ganar a todos los nerdos bíblicos hijos de pastores? ¿Sí? Llega el día de la sede en el centro modelo. Entonces hicimos algo, nos pintamos el pelo de verde. Cuando yo tenía pelo, nos pintamos el pelo de verde, porque había que impresionar. Nos mandamos a hacer unas camisetas. Y dentro de los muchachos que estaban internados o presos en el lugar, había uno que había sido de la ultra, le decían Polla. Y Polla dijo: tranquilos, yo armo la barra aquí. Entonces teníamos una barra como la ultra. Vean, no les voy a hacer el cuento largo. Llegamos a la final y competimos contra la iglesia más grande de Costa Rica, del Ejército de Salvación, el Cuerpo Central, San José. Nunca se me va a olvidar aquella iglesia llena. Éramos la revelación. Esos 5 adictos se habían convertido en la revelación de todo no voy a decir un país, digo, de toda una denominación, gracias, una denominación. Llegamos a la final. Subimos a competir. ¿Y qué pasó? Como buenos liguistas, ganamos la final. Ahí están, los invito algún día. No sé si está, o no sé, pero en el Cuerpo Central están las fotos de los grupos de jóvenes que ganan año con año. El 99 fuimos nosotros. Nadie daba nada por nosotros. Nadie daba un 5 por nosotros. Y el premio era ir al campamento de jóvenes anual de el Ejército de Salvación, pero eso no salió tan bien. Después le cuento la historia, eso no salió tan bien. Ya ahí no salió tan bien. Lo que les quiero decir con esto es que cuando uno está enamorado del Señor, a usted no le importa nada. A mí no me importó irme a meter, a buscar, a convencer. No nos importaba, teníamos que hacer nuestras labores, entonces nos reuníamos, dejamos la religiosidad de lado, o no, quizás no sé, o la libertad de conocer al Señor en aquella época, y no teníamos a alguien que nos estuviera diciendo: eso es pecado, eso está bien, eso está mal. Solo fuimos nosotros con el Señor. Y eso que les estoy diciendo es 100% real. Ellos se escapaban, iban, se fumaban un cigarro y luego seguían estudiando la Biblia. Y poco a poco fueron dejando sus vicios y fueron tomando decisiones para Dios, al punto que hoy Andrés, al día de hoy, es un capitán del Ejército de Salvación. Creo la última vez que me di cuenta estaba en El Salvador, uno de los 5 muchachos. A mí me ofrecieron trabajo y hacer el curso de soldado con él, pero yo sabía que Dios tenía otros planes para mi vida. Bueno, no sabía en ese momento, pero entendía que Dios tenía un propósito para mi vida. Pero cuando uno está enamorado del Señor, uno es fuego. Pero no les estoy hablando de ese fuego que estamos acostumbrados a consumir en las iglesias, donde le agarra la chiripiorca profética a alguien, empieza a hablar en lenguas, dar 3 vueltas en el aire y cae. Les estoy hablando de que cuando uno se enamora del Señor y uno anda, a ver, se lo explico de esta manera: o frío o caliente. Cuando uno tiene esa capacidad de andar caliente en el Señor, uno hace cosas que jamás se puede imaginar. Dígale a la persona que tiene al lado suyo: yo quiero estar caliente. No, pero dígaselo bien: yo quiero estar caliente. Ahora, lo interesante de esto es que, escúcheme, lo interesante de esto es que con el paso de los años, después, présteme la Biblia,
con el paso de los años, aquello que se había convertido en un algo de enamorarme, me llamaron a trabajar a tiempo completo, fui primero pastor de jóvenes, luego me llamaron a trabajar a tiempo completo, y aquella desesperación por la palabra que en los primeros años yo tenía en el Ejército de Salvación, donde nadie me decía nada, donde yo lo hacía genuinamente, con el paso de los tiempos se fue acabando. Y esto que ustedes ven aquí, para ser muy sincero y abrir mi corazón, se convirtió en una herramienta de trabajo. Entonces ya no buscaba al Señor para que Él me bendijera a mí, sino que abría la Biblia pensando en que hoy tengo que darle discipulados a los jóvenes adultos y andan muy mal portados, entonces tengo que buscar una palabra así que les cale el corazón. ¿Sí me estoy explicando lo que les quiero decir? En algún momento, aquello que se convirtió en una experiencia de vida lindísima, hoy simplemente se había convertido en una herramienta de trabajo. Y es algo que nos sucede a todos, en todo ámbito. Venimos a Dios, empezamos a tomar decisiones en Él, y de un pronto a otro las responsabilidades en casa, en la familia, con los hijos, nos hacen poco a poco, diga conmigo, poco a poco, apartarnos y apartarnos. Las responsabilidades en el trabajo, los que son empresarios. Yo recuerdo cuando yo abrí mi empresa, el primero, el segundo día me fui donde el pastor, le toqué la puerta, le dije: pastor, ahora sí, soy empresario, voy a tener más tiempo para trabajar para el Señor. Mentira, estaba más ocupado, estaba mucho más ocupado. Entonces, con el paso del tiempo, esto es un fenómeno que nos sucede a todos. Ahora, pregunta: ¿alguno de nosotros lo buscó? No, nunca, jamás. Jamás fue la idea de nosotros levantarnos en la mañana y decir: hoy no voy a leer la Biblia porque estoy cansado. Sin darnos cuenta nos sucede. Sin darnos cuenta dejamos de tener disciplinas espirituales. Sin darnos cuenta dejamos de orar y estar conectados a la fuente. Eso no se decide. Solo poco a poco empieza a pasarnos. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Que yo no les estoy hablando de pecado, y no es mi propósito esta noche hablarles acerca del pecado y qué está bien o qué no está mal. Ese no es mi propósito. Mi propósito esta noche es hacernos entender que en algún momento todos vamos a pasar por la tibieza espiritual. Alguien dígame amén. Ahora, este fenómeno, por ponerle un nombre, o este comportamiento, la Biblia lo denomina como tibieza. Y es, ojo, es el único, es tan fuerte la tibieza que el único momento en que la Biblia utiliza el término vomitar es cuando hace referencia a alguien que está tibio. Vean que es fuerte. No se utiliza en toda la Biblia más que en el Apocalipsis, cuando alguien está en una condición de tibieza. Dan ganas de vomitar, me producen náuseas, es lo que en otras palabras dice el verso. Y mi preocupación esta noche es que a cualquiera de nosotros está en una condición de ese tipo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. O lo otro, que esta es peor: reconocer que estamos tibios y que no estamos dispuestos a hacer nada. Diga conmigo, esto es peligroso. Y dale un aplauso al Señor, porque nos pasa a todos. Entonces es ahí donde usted empieza a decir: mire, es que yo ya no soy el mismo. No, es que no sé, algo pasó en el camino, alguien me falló en la iglesia, me di cuenta que las perlitas, no sé, son muy mal portadas, las perlitas ahí. Algo pasó en el camino. Y uno empieza a desanimarse. ¿Se han sentido desanimados? ¿Se han sentido desanimados? Entonces yo prefiero diezmar y ofrendar, pero no voy a servir. No voy a servir porque ya nada es igual. Ya nada es igual. Ya nada es igual. Ya no siento las mismas ganas de levantar las manos. Ya no siento las mismas ganas de leer la Biblia. Ya no siento las mismas ganas de orar a las 5 de la mañana cuando vienen los varones a orar. Isaías 29:13, si me lo pueden poner por favor en pantalla. Isaías 29:13 dice pues el Señor:
porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, su corazón está lejos de mí. Entonces, para ejemplificarlo, la Biblia dice que hay un pueblo que con su boca levanta adoración, con sus manos le honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de un hombre que les ha sido enseñado. Quiero que me mire, por favor. Hace referencia cuando llegamos a un momento a un punto de nuestra vida en donde el temor a Dios depende quizás de un pastor que le diga a usted las cosas. Entonces empezamos a funcionar o filtramos qué está bien o qué está mal, no porque tenemos una relación con Dios, sino porque un pastor se lo dice. Llega un punto donde ni siquiera tenemos criterio, ni siquiera tenemos una relación con el Señor genuina, en donde no podemos discernir por nosotros mismos, porque insisto, no es un tema de pecado, es un tema de orden de prioridades. Porque nosotros estamos muy acostumbrados, mire, y esto es así, cuando encontramos una prédica, esas que es así, como dice la pastora, tiquiti, 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 esa que voló cabezas, entonces sale ahí, qué buena estuvo la prédica, ¿verdad? Le dio a los pecadores, le dio. Y usted no ora, y usted no tiene una disciplina espiritual, porque nótese que el mensaje a las 7 iglesias, a todas les dice algo positivo, menos a la Odisea. Ahorita lo vamos a leer. A todas les dice algo positivo, menos a la de la Odisea. Y si lo analizamos de este punto de vista, todas estaban haciendo algo bueno y algo malo. Se les reconoce lo bueno, se les señala lo malo. ¿Y por qué a la iglesia que es tibia solo se les reconoce lo malo? Capaz y es tan pecado la tibiandad como cualquiera de las otras cosas que sí nos gusta señalar a nosotros. Capaz y es tan pecado no tener una disciplina de oración como irse a tomar a la esquina del bar. Capaz y es tan pecado no tener una disciplina de lectura bíblica. Entonces, ¿por qué para nosotros nos es tan sencillo señalar y decir, la prédica estuvo buena, se habló de pecado, se tiró duro, y si es de saber, buenísima? Y nos cuesta tanto poner las barbas en remojo si nuestra vida espiritual con Dios es la correcta. Vuélvase a su vecino y dígale, le están hablando, mijo. Apocalipsis 3:15, vamos a leer qué dice el mensaje a las iglesias. Apocalipsis 3:15. Leo esta, es un poquito diferente, pero bueno, vamos leyendo ahí también. Yo conozco tus obras, diga conmigo, Él conoce lo que hago. Oye, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. ¿Cuál opción le está dando el Señor? O ser frío, no hay una opción intermedio. Quiero que me entienda, por favor. No hay una opción intermedio. Leo, póngame el 15, por favor. Conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Cuál es el punto intermedio entre frío y caliente? Tibio. Entonces, lo que Jesús quiere decir, como sé quién eres y conozco tus obras, sé que eres un tibio. Ojalá fueras o uno o lo otro. Diga conmigo, solo hay dos opciones. Ahora sí, vamos al verso 16, por favor. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, diga conmigo, dos opciones: o frío o caliente, no hay de otra. Ahora, uno lo analiza desde la perspectiva de uno en la humanidad, y cualquiera de nosotros pudiese decir que es más fácil o más cerca de lo caliente estar tibio. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ¿verdad? La lógica dice eso. Quizás para nosotros es mucho más fácil llegar
estar caliente si estamos en una posición de tibiandez. Pero curiosamente el Señor no dice eso. Él dice: si no estás caliente, te prefiero frío, no te prefiero tibio. ¿Por qué? Porque es más fácil que alguien tenga un encuentro con Jesús cuando está frío. Por supuesto que sí. Alguien que está frío va a venir a la iglesia desesperado para ver cómo Dios le va a hablar, para ver, sin importar quién es el que está predicando. Alguien que está pasando por una necesidad, por un momento de crisis, que se siente frío, lejos del Señor, no le va a costar llegar al Señor. Pero alguien que es tibio viene con cara de tibio a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Alguien que es tibio dice: aleluya, ¿y hoy quién predica? El pastor Charlie. No me gusta cómo predica, ya me voy. Un tibio dice: no, la oración no estuvo muy buena. Vamos a ver, no estuvo muy buena. Hoy no voy a diezmar porque no estuvo buena la oración. Porque la tibiandez hace que no recibamos del Señor. Pero si tomamos a alguien que está frío, lejos del Señor, ese mijo, ese viene deseando llegar, deseando recibir, deseando que algo del Señor le toque. No sé si me estoy explicando. Por eso es que el Señor dice: es mejor a la larga estar frío que estar tibio. Ahora, yo no voy a preguntar aquí cuántos de nosotros estamos tibios esta noche, porque ninguno me va a levantar la mano. ¿O sí? No se escuchó a Loretita diciendo amén. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque el tibio dice: bueno, yo no oro, pero vengo a la iglesia. Estoy tibio. Yo no oro, pero vengo a la iglesia. Yo no comulgo mucho con eso de levantar las manos, pero voy a ofrendar esta mañana. O que es peor, el tibio dice: no, yo no tomo como ese mundano que toma todos los días. Yo solo tomo los fines de año. Porque alguien que está tibio está cauterizado por su orgullo. Yo no sé si ustedes estaban esperando un mensaje que tuviera que ver con pecado y con un arrepentimiento genuino del corazón, porque el Armagedón viene de camino. No pasa por ahí, señores, no pasa por ahí. Pasa por reconocer que hay áreas de nuestra vida que han sido descuidadas y que el Señor reconoce que hay una iglesia, ponga atención, que hay una iglesia que está en una condición de tibieza, y les dice: a ustedes no los voy a tragar, sino que los voy a vomitar. Ahora, yo predicaba esto en jóvenes, yo no sé si ellos recuerdan, y utilicé la analogía del chicle. El chicle ni se come ni se traga, uno nada más lo puede masticar. Y yo me imagino al Señor tratando de comerse a un tibio. Y no puede. ¿Sí me estoy explicando? Y no puede. Y quizás nosotros estamos en una posición de: bueno, Señor, pero yo vengo a la iglesia, vengo 3 domingos, pero uno no, porque es cuando juega la liga, entonces no puedo venir. Y el Señor: no te puedo tragar, mi hijo, porque hay algo en tu vida que no te permite estar caliente. La pregunta entonces acá, esta noche, es: ¿qué áreas de nuestra vida no nos permiten estar calientes? Y esto nos debe hacer de meditar mucho. Mucho nos debe hacer meditar. ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor orando? Si esto fuera un mensaje popular, usted estaría dando vueltas en el aire. Pero esto nos debe hacer una verdadera reflexión de cómo está nuestra condición con el Señor. ¿Qué pasaría si el Señor tuviera que dar un veredicto esta noche, hoy aquí?
y decir, somos fríos, somos calientes o somos de la media. Dígale a la persona que tiene al lado suyo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Nos tragaría el Señor o nos vomitaría? Porque curiosamente, ahorita lo vamos a leer, la iglesia de la Odisea era una iglesia tan adinerada, que había perdido la dependencia del Señor. Y esto es algo que nos sucede muy a menudo a nosotros, porque nosotros tendemos a medir cómo Dios nos bendice. A ver si me explico. Medimos la bendición y pensamos que porque tenemos un algo en nuestra vida, logramos obtener un algo, Dios nos está bendiciendo, entonces sí estamos muy calientes en el Señor. Aleluya. Entonces uno dice, pastor, es que oré mucho porque quería poner cable, quería poner internet en mi casa y me compré una pantalla de 52 pulgadas con Smart TV y ahora puedo ver Netflix desde mi casa. Dios me ha bendecido. No podemos medir la bendición de Dios de esta manera. ¿Alguien me está entendiendo? Porque muchas veces aquello que parece bendición se convierte en un algo que nos aleja del Señor. Hemos orado aquí por trabajos, hemos orado aquí porque gente, Dios les sane sus finanzas, y cuando Dios hace el milagro se apartan de Él. Entonces usted ahora le dan las 3 de la mañana viendo así, haciendo un maratón de Paquita la del barrio, no puede ni dormir, y el Señor dice, y mi tiempo de oración. Entonces aquello que se había convertido en una bendición se convierte en algo que nos aleja de Dios. Sí. Hemos orado mucho en esta casa porque Dios bendiga a gente con trabajos. Y Dios bendice. Y cuando Dios bendice con el trabajo, ¿qué sucede? Hemos orado en esta casa porque Dios haga milagros de todo tipo. Y cuando Dios bendice, lo primero que se hacen es darle la espalda al Señor. Levante su mano y diga conmigo, yo no soy así. ¿Dónde quedó el amor por Dios? Ahora hasta filtramos el tiempo del culto. Filtramos hasta el tiempo del culto. ¿Se acuerdan los cultos? ¿Quiénes estuvieron aquí cuando los cultos duraban 4 horas? Cuando la iglesia estaba empezando. Mire, 4 horas duraban los cultos, sí. Aunque usted 4 horas aquí volándole tieso y parejo. 4 horas. Se terminaba el primer culto, 2 horas para almorzar y dele porque venía el segundo. Ahora dura 2 horas y usted se está quejando porque no aguanta la nalga. Pero viene el partido, se va 3 horas para el estadio. Cuando no tiene esas banquitas espumadas y está 3 horas ahí, y ahí no hay problema, son las mismas nalgas, no hay problema ahí. Entonces el problema es que cambiamos las prioridades. Cambiamos las prioridades. Mire, cuando aquí Fabricio Alvarado venía aquí, más de una vez venía aquí y le decía a la gente que viniera a esta iglesia porque aquí los cultos duraban 4 horas. Y ahora nos cuesta y nos quejamos porque están durando 2 horas, 2 horas y media. La pastora duró mucho. Sinónimo de tibieza. Ahora, yo creo, entiéndame, yo creo en el orden. No voy a tener un doble discurso. Yo creo en el orden. Y creo que las cosas tienen que hay un tiempo para todo. Lo que le quiero decir es que ¿dónde quedó el tiempo en donde mi prioridad era el Señor por sobre todas las cosas? Mi prioridad era el Señor ante cualquier circunstancia. Y pasaba lo que pasaba, yo tenía que estar cerca del Señor. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Porque la tibieza es el primer paso para darle la espalda al Señor. Y si cuesta, escúcheme lo que le voy a decir desde mi experiencia como pastor. Y aquí todos los pastores me van a apoyar en esto. Si cuesta evangelizar a alguien y llevarlo a los pies de Cristo, es difícil. Si eso cuesta, es 100 veces más difícil lograr que una persona que conocía al Señor, que se apartó, vuelva a Cristo. 1000 veces más difícil. Todo por el cáncer de la tibieza.
Dígale a la persona que tiene al lado suyo: la tibieza es un cáncer. Vamos a seguir leyendo, por favor. Verso 17, creo que quedamos. 17. Dices: yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Mire lo que decía la iglesia. La iglesia decía: yo no necesito nada. Yo no necesito nada. Ahora soy pastor. Ahora soy líder de servidores. Aleluya. He prosperado en el ministerio. Ahora soy la mano derecha del pastor. Lo primero que sucede cuando uno empieza a prosperar en algo, generalmente, es que aquello se nos va a la cabeza. Y el pueblo de la Odisea era muy rico, pero la analogía sirve para todas las áreas de nuestra vida. Porque, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Diga conmigo: me hace falta todo. Porque cuando perdemos la perspectiva de que no nos hace falta algo del Señor, empezamos a caminar en tibiandad. La tibiandad es un cáncer que nos está corcomiendo hoy como iglesia. La gente viene a la iglesia y sí, viene, se congrega, pero se quiere sostener, quiere que su vida espiritual se sostenga por 2 horas que usted viene aquí a la iglesia. Entonces llega como, y en el mejor de los casos, que viene los miércoles, llega ahí con la batería media recargada los miércoles, se vuelve a echar otra adoracioncita, otra alabanza, una movidita, la prédica estuvo buena y vuelve a recargar baterías. No funciona así. No funciona así, iglesia. No funciona, porque podemos tener buenas obras, podemos poder demostrar otras cosas en nuestra vida, podemos demostrar que estamos bien, pero cuando hay tibieza en el corazón, el Señor no nos puede tragar. Alguien dígame amén. Insisto, este no es un mensaje cómodo, ni para predicar, ni para estar ahí sentados. 2 horas, diga conmigo, 2 horas. Muchas veces usted se quiere sostener espiritualmente con 2 horas a la semana. Eso no lo logra nadie. Con 2 horas si quiere sostener usted, y con 2 horas quiere que usted camine en lo sobrenatural, que el Señor esté ahí abriéndole las ventanas de los cielos, y ni diezma, pero viene a la iglesia. Diga conmigo, 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y hoy por hoy nos preguntamos: ¿por qué el Señor no nos usa? ¿Por qué el Señor nos ha llevado a otro nivel? Porque no se trata de eso. Perdóneme, pero no estamos como la iglesia de allá. Estamos hablando de un tema de relación profunda con el Señor, de relación con Él. Porque insisto, el término es muy feo. El término es: seremos vómito para el Señor. Y yo creo que los que estamos aquí, ninguno quisiera estar en una situación de esas. Así que no venga con cara de tibio a la iglesia, venga con cara de frío. Les pasaban 2 cosas y se las enumero rápidamente. Número 1, estaban tan cauterizados que no se daban cuenta cómo Dios los veía. ¿Qué pasaría si yo les preguntara a ustedes esta noche cómo nos ve el Señor? ¿Qué sucedería? Y lo segundo que les estaba sucediendo es que estaban a punto de perder la salvación, y tampoco se estaban dando cuenta. ¿Cuál es la mayor meta de nosotros como hijos de Dios? ¿Llegar a ser pastores? ¿Llegar a predicar a las naciones? Pregunto. ¿Llegar a ganar al limón para Cristo? Esa no es la principal meta. La principal meta para nosotros debe ser la salvación. En adelante el servicio, el tiempo, etcétera, 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 todo lo que le podamos dar al Señor. Pero la principal meta de nosotros debe ser
una vida juntamente con Cristo Jesús después de esta. Y la gente de la Odisea estaba tan cauterizada en su corazón y su liviandad había llegado a tal punto que estaban muriendo en esa condición y estaban perdiendo la vida eterna. Eso es como voy a utilizar un término, ganarse el premio mayor y no poder disfrutarlo. Porque qué absurdo sería venir a los pies de Cristo y por no tener una relación sana con Él, perdernos de lo mejor de Él. Lo mejor de Él no está en esta tierra. Lo mejor de Él está después de esta vida. Ahora, me encanta la segunda parte, y quizás que es la más retadora de todas. La segunda parte dice lo siguiente. Ayúdeme ahí con el verso, por favor. Está a partir del 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado. Miren la analogía que utiliza. Ellos tenían la capacidad de comprar muchas cosas porque eran un pueblo adinerado. ¿Me estoy explicando? Entonces mira lo que dice. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. 19. Yo reprendo y disciplino a los que amo, por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mire lo que dice esta versión. Yo amonesto, yo te amonesto para que me compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido en túnicas blancas, para que no te descubra tu vergüenza, tu desnudez y tu ceguera. Yo quiero decirle algo esta noche. Pastor, ¿de qué me tengo que arrepentir si yo tengo una vida normal? No fumo, no tomo, tengo una vida íntegra en mi área sexual, no sé, no chismeo, me gusta escuchar el chisme de lejitos, pero no lo repito. Es que habían 6 iglesias que sí hubo un señalamiento. Pero quizás esta noche usted me puede decir: pastor, pero ¿cuál es el señalamiento que tengo? ¿Qué hay para mí? Unos eran que habían perdido el primer amor, otros que seguían a Jezabel, otros que tenían problemas sexuales. Esos sí eran pecados. Eso sí había que hacer algo inmediato. O usted dice: pastor, ¿cómo sé que estoy tibio? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy en esa condición? ¿Cómo sé que he perdido esos tiempos de amor con el Señor? Verso 20. He aquí yo estoy parado a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos se nos ha vendido una errónea idea en cuanto a cómo acercarnos a Dios. Toda la Biblia, lo reto, de tapa a tapa, es Dios buscando a sus hijos. Busco a Abraham, busco a Moisés, busco a Pablo, un asesino. Busco a Pedro cuando Pedro le falló. Jesús resucita, sale en busca de los discípulos y dicen: muchachos, díganles a los discípulos y a Pedro
que estoy de vuelta y ya resucité. Marcos está. Y me quiero quedar con Pedro, porque Pedro le falla al Señor. Pero el problema de Pedro no era el pecado. A ver, ¿se llama traición? Sí, quizás sí. El problema de Pedro es que su tibieza lo había vuelto volver atrás. Lo había hecho volver atrás. Antes de ser llamado servidor de Jesús, Pedro era un pescador. Y Pedro se compromete con el Señor y no fallarle, le falla. Pero en Juan capítulo 21 está toda esa historia, la puedo buscar luego. Cuando Jesús se para a la orilla y llama a Pedro, porque repito, es Jesús llamando, le prepara una cena. Para cualquiera de nosotros hubiese sido una regañada, pero Jesús le prepara una cena. Y en el verso 20 dice: yo toco la puerta. Yo toco la puerta. El que me abre, entro y ceno con él. Segunda vez. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que hemos llegado a un punto de tibieza en nuestra vida? Cuando dejamos de comer con el Señor. Y eso se siente aquí. Cuando sentimos que ya no es lo mismo nuestros tiempos de intimidad con Él. No utilice el parámetro de la iglesia, porque lo que ocurre aquí en la iglesia es algo que ocurre en familia, por un momento, por una hora, en el Kairos del Señor. Le estoy hablando de sus tiempos de intimidad. Estoy hablando de sus tiempos con Él. Nos sentamos a comer a la mesa con Dios. O nos llega el agua tibia. Les expliqué que en Sardis, en la Odisea, el agua salía de un lugar y en el camino de los 10 kilómetros llegaba tibia. Algo está sucediendo en el camino de donde está el Señor hasta donde nos llega el agua a nosotros. Y lo más preocupante de todo es que ese camino cada vez se hace más lejos y más lejos y más lejos. Y mientras nos alejemos, más tibia nos va a llegar el agua. ¿Por qué les conté la historia de lo que me había sucedido en el Ejército de Salvación? Porque un día toqué el cielo y bendito sea Dios, logramos hacer historia. Un grupo de 5 personas que la sociedad no daba un 5, nos convertimos en la revelación de un año. Pero con el tiempo y con las responsabilidades aún en Dios, me fui alejando. Me fui alejando y me fui alejando y me fui alejando. Pastor, ¿a los pastores les pasa? Sí, y mucho. Yo siempre he dicho que mi lugar de refugio es mi oficina. Yo ahí me encierro, me agarro con Dios, oro, grito, pataleo, adoro. Esa es mi trinchera, esa es mi cueva. Si el año pasado yo no hubiera tenido mi cueva, yo sé qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado. Porque, señores, nos pasa a todos. Como dice el profeta Arjona, no hay quien se salve de este asunto. Todos tenemos que reconocer que hay áreas de nuestra vida en las que estamos lo peligroso de esto es que como no es pecado,
Como no es aquello que sí podemos señalar y decir, mira, viste aquel que cayó. Lo peligroso de esto es que como esto no es un tema de que en apariencia nos haga sentir no en una condición de justicia ante el Señor, pero ¿qué pasaría si tomásemos la liviandad como tomamos hoy la droga o el alcohol? Porque si usted ve el hermanito de la esquina allá, que está sentado allá en la esquina levantando las manos, y lo ve mañana en un bar, eso sí es. Pero si tomáramos la liviandad y si tomáramos la tibieza con la misma efervescencia y señalamiento con la que tomamos otras áreas, otras cosas en nuestra vida, y el Señor dice, se tienen que arrepentir. Eso fue lo que más me impactó. Uno podría decir que se tiene que arrepentir de haber metido las patas hasta adentro. Y dice, Señor, tengo que arrepentirme, las metí hasta adentro. Pero el mismo arrepentimiento que pide para todas las otras iglesias con pecados señalados, lo pide para la iglesia de la Odisea. Vamos a ponernos de pie, tengo 5 minutos. Quiero que me miren, por favor. Quiero que me miren. Repito, no es el mensaje más popular. Y créame que fue un reto para mí también. También fue un reto para mí. Pero ¿qué tal si hacemos este ejercicio esta noche? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? ¿Dónde fue el lugar del quebrantamiento? ¿Dónde fue el lugar donde me fui alejando de la fuente donde el agua sale caliente? Y usted me dice, pastor, hoy estoy en la Odisea. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O falló el pastor o la pastora? ¿O me llené de orgullo? Me empezó a ir tan bien como la gente de la Odisea. Me empecé a olvidar. ¿Dónde fue el lugar? El lugar donde todo se perdió. El lugar donde empecé a caminar para atrás y para atrás y para atrás. ¿Por qué es tan peligroso esto como cualquier otro pecado? Quizás diría yo que hasta más. Porque para ninguno de las otras 6 iglesias existe la amenaza de vómito. Pero para este problema sí. Para este problema sí. Iglesia portadores, o nos arrepentimos o el Señor no nos va a poder tragar. ¿Dónde fue el lugar en que todo se perdió? ¿Dónde fue el lugar?